Estoy platicando con la senadora Mónica Fernández Balboa y ya nos hablaba de qué viene en el Senado, de cuáles son los trabajos pendientes. Hay uno importantísimo que estamos trabajando y que a mí la verdad me mueve mucho, que es poder homogeneizar la tipificación del delito de feminicidio en todo el país. Este es un tema muy grave, es un tema... De Guadalajara, lo de Cuautla. No. O sea, todos los días, Mónica. Todos los días. Y es un tema que estamos viendo en esta semana se ha estado hablando mucho de él. Hoy, incluso en la comisión permanente, parte de la discusión fue del debate, fue y es algo que nos preocupa a todas. Es algo que nos debe de preocupar a todos, no claro, nada más a todas. Pero uno de los principales problemas que hemos detectado, porque yo te puedo decir que hay un cambio muy importante en el país, y es que hoy el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estamos sobre este tema y estamos tratando de coadyuvar todos desde nuestras áreas de competencia para poder ir eliminando este flagelo, le digo yo, que nos afecta, esta otra pandemia que es el feminicidio y la violencia contra las mujeres. Y en este sentido, hemos investigado que uno de los principales problemas es que el tipo penal de feminicidio, que por fin logramos que se elevara el tipo penal y de que amerite prisión preventiva ya en la Constitución para que sea considerado un delito grave, la definición en cada entidad es diferente. Entonces puede ser que en algún lugar, pues te dicen, no, no cumple con esto, pues es un homicidio imprudencial y pues sale libre. O sea, y no están tratando el feminicidio como estos delitos de odio contra las mujeres, y está habiendo impunidad. Y entonces estamos trabajando ya con esto, estamos aquí desde hace como 2 semanas o 3, no recuerdo, hace 2 semanas, tuvimos una reunión con el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia, donde él nos llevó una propuesta para hacer esta homologación derivada de estudios y trabajos que han hecho ellos en la Corte. La semana pasada tuvimos una reunión con la secretaria de Seguridad Nacional, con Rosa Isela, y también estuvimos trabajando esto para ver los avances de cómo podemos hacer que esta procuración de justicia sea efectiva, y vuelve a salir el tema de la tipificación del delito. Entonces ahí hay un atorón. Hay un atorón que ya estamos trabajando para tratar de homologarlo en todo el país. Pero además buscar seguir modificando leyes y lo que sea necesario para la prevención de este delito. Y aquí, como te decía yo, se ha incrementado estas denuncias de feminicidio, pero también hay que hacer hincapié en que es hasta el 2018, 2019 que se crea un sistema de medición del feminicidio, para poderle dar seguimiento y poder ir, así como los homicidios dolosos, etcétera, que pudiera darse, no es antes. Entonces te dicen, oye, es que ahora hay más feminicidios. Lamentablemente en nuestro país, así como en el resto del mundo, el feminicidio es un mal que nos aqueja históricamente. Desde hace mucho. Históricamente, o sea, es ancestral, claro. Cultural. En muchísimos países. En muchísimos países, viene la violencia contra la mujer y la desigualdad contra un sector vulnerable, es ancestral. Y la cultura machista, pues bueno, también lo sabemos que ni se diga. Pero es hasta hace poco que gracias a Dios, digo yo, por fin se ha estado visibilizando este problema, y entonces ya estamos todos con los ojos y con los oídos alertas, y pues entre todos tenemos que combatirlo.
Pero ¿cuáles son los temas que hay en la agenda hoy en el Senado? Mira, tenemos muchas tareas y tengo que reconocer que tenemos muchos pendientes. El último periodo estuvo lleno de, pues, de una situación no muy agradable. Pues había mucha confrontación. Había mucha confrontación. Los resultados de la elección anterior polarizaron mucho las posiciones de las fuerzas políticas que estamos representadas en el Senado. Entonces, pues han estado tratando de reagruparse o de reorganizarse para representar una fuerza contra... pues valga que lo diga, contra nosotros, porque finalmente sí, contra el grupo somos la grande, mayoría, Morena. Efectivamente, de Morena. Ajá. Entonces, la polarización hizo que tuviéramos muchos temas que tuvimos que dejar en stand-by, porque no pudimos lograr los acuerdos necesarios o no pudimos ceder a presiones o a chantajes que se pretendían. Esa es la realidad. Hay que decir las cosas por su nombre, ¿no? Entonces, en este sentido, me apena decirlo, pero sí, tenemos varios pendientes, incluyendo temas tan fundamentales como la regulación del uso lúdico de la cannabis, que ya lo hicimos en el Senado, lo mandamos a Cámara de Diputados, en Cámara de Diputados cambiaron la concepción, nos los regresaron y tenemos incluso, hay un mandato judicial que tenemos que legislar al respecto, pero es un tema muy complicado. ¿Tiene una temporalidad? O sea, en el mandato judicial les dicen antes de o sí, cuándo, ¿sí? Sí. De hecho, fíjate, cuando yo fui presidenta del Senado, en mi periodo teníamos que legislar según el mandato de la Corte. Sin embargo, nos agarró la pandemia. Entonces, yo tuve que mandar una carta como presidenta del Senado, pues era la representante legal, al ministro presidente para pedirle una prórroga porque pues bueno, estábamos en pandemia y pues no era prioridad, no era procedente. Entonces no era prioridad fumar mota. No, y no podíamos reunirnos para legislar de esa manera. Y nos dio, y por ejemplo en aquel momento nos puso, está bien, les damos hasta el último día del segundo periodo ordinario del tercer año de la legislatura anterior. Pero en esta etapa nosotros cumplimos, lo mandamos a la Cámara de Diputados y en la Cámara de Diputados lo cambian de una manera radical a lo que por fin se habían sacado todos los consensos a través de paneles de expertos, especialistas, visitas a otros países, expertos de otros países, etcétera, o sea, Canadá, Holanda, o sea, todos los demás, todo lo que se había hecho. Y la realidad es que no logramos en el Senado, entre ninguna de las fuerzas, incluyéndonos a nosotros, no estuvimos de acuerdo con esos cambios. Digamos que no es un tema prioritario, pero sí a nivel internacional se ha avanzado en la materia. ¿En dónde? Ya entiendo que hay un atorón, pero exactamente en qué parte de las letras o del párrafo o a qué se refiere desde tu punto de vista que está atorado el tema. Mira, son varias cosas. La cantidad es uno. Nosotros en el caso de la cantidad habíamos establecido un porcentaje que era lo que permitía la Ley General de Salud. O sea, nosotros lo que hicimos fue irnos con especialistas y a la Ley General de Salud para que finalmente el uso lúdico también tuviera esta parte de la Ley General de Salud que pues digamos que es el área madre, ¿no? Que debe de cuidar todos estos aspectos. Sin embargo,
abrieron todos estos temas, los abrieron más a discreción, y pues entonces ahí ya todos nos dijimos, no, a ver, por ahí no va, aguas, ¿no? Aguas. O por un lado. Por otro lado, el tema es un tema harto complicado porque estamos hablando de la producción. ¿Quién puede producir? ¿Cómo vas a regular esa producción? Claro. ¿Quién va a vender la producción? El tema de la venta es delicadísimo e importantísimo. ¿Cómo lo van a industrializar? Estos que industrializan, ¿cómo lo van a comercializar? O sea, no le van a meter orégano o alguna otra cosa. Es realmente todo un tema, porque es un tema que abarca desde la situación agrícola de muchos y es sembradores. de salud, Mónica. Así es. Es un tema muy delicado de salud. Es un tema de salud.